¿Alguna vez sentiste que alguien, o algo, te observaba cuando estabas solo? ¿Te atreverías a pasar una noche en la casa de tus abuelos si supieras que allí habita algo que no descansa? Bienvenidos a Terror Abismal, donde las pesadillas cobran vida y los secretos familiares se vuelven maldiciones. En este video, te presentaré 4 historias reales contadas en primera persona, donde la infancia, la familia y el terror se entrelazan de forma escalofriante. Los espejos de la abuela Clara, un reflejo que no obedece las leyes del mundo real. El susurro de la mecedora, una bisabuela que nunca abandonó su silla favorita. El retrato en el desván, un cuadro antiguo que guarda algo más que pintura. La promesa del abuelo Manuel, una promesa de amor que se convirtió en una maldición. Prepárate para escuchar lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete, deja tu like y apaga las luces, si te atreves. La habitación del abuelo. Mi nombre es Damián, y esta historia ocurrió cuando tenía 17 años, durante las vacaciones de verano. Nunca me había llevado especialmente bien con mis abuelos paternos. No eran malas personas, pero había algo en ellos que siempre me puso incómodo. Tal vez era el silencio constante de mi abuelo Ernesto, o la manera obsesiva en que mi abuela Luisa limpiaba la casa una y otra vez, como si intentara borrar algo invisible. Ese verano mis padres viajaron a Europa por trabajo, y decidieron dejarme con ellos en su vieja casa de campo, en un pueblo pequeño llamado San Bartolo, al sur del país. Una casa grande, de madera crujiente, construida a principios del siglo XX, con techos altos y pasillos largos que olían a humedad y alcanfor. La primera noche, después de cenar, mi abuela me mostró la habitación donde dormiría. Estaba al final del pasillo del segundo piso, justo al lado de la habitación de mis abuelos. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una puerta más al fondo, cubierta con una cortina gruesa de terciopelo color vino. Pregunté qué había ahí, y mi abuela solo murmuró, esa era la habitación del abuelo, antes. No dijo nada más. Las primeras noches fueron normales, si es que se puede llamar normal dormir en una casa donde cada rincón parece observarte. Pero fue en la cuarta noche que comenzaron a pasar cosas que no puedo explicar. Me despertó un sonido débil, como un arrastre suave, proveniente del pasillo. Pensé que era mi abuela, que solía levantarse temprano, pero al mirar el reloj marcaban las 2:17 de la mañana. Me levanté, abrí la puerta y asomé la cabeza. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz que venía de una ventana al fondo. Y entonces la vi. Una figura, encorvada, con la espalda curva y una bata gris, arrastraba los pies lentamente frente a la cortina de terciopelo. No pude verle la cara, pero su silueta era espantosamente parecida a la de mi abuelo. Volví a cerrar la puerta, con el corazón acelerado. Al día siguiente, durante el desayuno, mencioné lo que vi. Mi abuela bajó la mirada y se quedó en silencio. Mi abuelo no dijo nada, solo cortó su pan tostado con una lentitud escalofriante. El ambiente se volvió tan denso que sentí que no debía insistir. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo que algo me observaba. Como a las 3, escuché nuevamente ese arrastre, pero esta vez, acompañado de un murmullo, como si alguien hablara entre dientes, palabras que no podía entender. No pude más. Tomé mi linterna y salí al pasillo. Caminé hasta la cortina, con el corazón golpeando en mis oídos. Moví lentamente el terciopelo, y me encontré con una puerta de madera vieja, con una cerradura antigua. Estaba cerrada. Pero lo raro, lo verdaderamente extraño, fue que sentí frío, como si del otro lado hubiera algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, confronté a mi abuela. Le exigí que me dijera qué había en esa habitación. Me miró, con lágrimas en los ojos, y me dijo en voz baja, esa era la habitación de tu bisabuelo. Ernesto, el verdadero Ernesto. El padre de tu abuelo. Murió aquí, en ese cuarto, hace más de 40 años. ¿Y por qué está cerrada?, pregunté. Porque a veces,
Él no se queda donde debería. Esa noche tuve una pesadilla. Veía la habitación desde arriba, como si flotara. El bisabuelo Ernesto estaba sentado en una mecedora, frente a una cama con sábanas amarillas y raídas. Movía los labios, pero no decía nada. Luego giró la cabeza y me miró directo a los ojos. Tenía el rostro pálido, descompuesto, con los ojos hundidos y negros como el abismo. Me desperté sudando. El aire estaba helado y algo no estaba bien. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Me levanté lentamente y al asomarme al pasillo, vi que la cortina estaba abierta y la puerta de la habitación prohibida, entornada. No sé cómo reuní el valor, pero caminé hasta ella. La empujé y crujió como si no hubiera sido abierta en décadas. El cuarto estaba oscuro, pero la luz de la luna entraba por una ventana polvorienta. Olía a tierra húmeda, a madera podrida y algo más, algo como formol. Dentro, una mecedora se movía sola, lentamente. En la cama había una figura acostada, cubierta con una sábana amarilla. Me acerqué temblando. Y entonces, la sábana se deslizó sola, revelando un rostro seco, grisáceo, con la mandíbula desencajada. Sus ojos estaban abiertos. Retrocedí, tropezando, y caí al suelo. En ese momento, una voz gutural, profunda, surgió del rincón más oscuro del cuarto. No debiste entrar. Corrí. Bajé las escaleras como pude, despertando a mis abuelos. Les grité lo que vi, lo que escuché. Mi abuela se descompuso. Mi abuelo se quedó inmóvil por varios segundos, luego dijo: «Te eligió. Como me eligió a mí, cuando era joven». Mi abuela lo miró horrorizada. «No otra vez, Ernesto. Por favor, no otra vez». Fue entonces que mi abuelo confesó todo. Cuando era joven, vivió en esa casa con su padre, el bisabuelo Ernesto, un hombre severo, obsesionado con el ocultismo y los rituales de trascendencia espiritual. El bisabuelo creía que la muerte era solo un umbral y que podía vencerla si lograba atarse a un descendiente varón. Lo intentó con su hijo, mi abuelo, pero no lo logró del todo. Su espíritu quedó atrapado, débil, esperando una nueva oportunidad. Una nueva generación. Cuando entraste, lo liberaste, dijo mi abuelo con voz rota. Ahora te ve a ti como su nuevo lazo. Su nueva esperanza para regresar. Mis abuelos decidieron llamar a un viejo curandero del pueblo, don Julián, quien conocía la historia y aceptó ayudarnos. Al día siguiente, realizamos un ritual en la habitación, con velas negras, incienso y oraciones que no entendía. Durante el ritual, las paredes temblaron. Escuchamos gritos lejanos, susurros que nos helaban la sangre. Y entonces, la figura del bisabuelo apareció. No caminó, flotaba. Se acercó a mí, con su rostro consumido por la muerte, y cuando extendió la mano para tocarme, don Julián gritó una última palabra en un idioma extraño. La figura se estremeció, chilló como un animal herido, y desapareció en una nube negra. Desde aquel día, la habitación fue sellada con cadenas y símbolos tallados en la puerta. No volví a escuchar arrastres ni murmullos. Hoy tengo 30 años. Mis abuelos murieron hace unos años y la casa quedó en manos de mi padre. Nadie quiere evitarla. A veces pienso en venderla, pero algo me dice que aún no es tiempo. Todavía sueño con ese cuarto. Con la mecedora moviéndose sola. Y con unos ojos hundidos que me observan, esperando. Los espejos de la abuela Clara. Mi nombre es Matías, y lo que estoy por contarles me marcó para siempre. A veces me pregunto si todo fue real, si realmente viví lo que recuerdo, o si mi mente jugó conmigo después de aquella extraña estancia en la casa de mis abuelos. Pero cada vez que me veo al espejo, siento que no estoy solo. Todo comenzó en el invierno del 2012. Mis padres se estaban separando, y la tensión en casa era insoportable.
Para darme un respiro, me enviaron unas semanas con mis abuelos maternos, Clara y Ramiro, que vivían en una antigua casona en las afueras de un pueblo llamado San Isidro de las Nieves, un lugar frío, lleno de niebla y con calles empedradas. La casa era enorme, de 2 pisos, con techos altos y muchas habitaciones cerradas con llave. La mayoría de los muebles eran de época, cubiertos con sábanas blancas, y había espejos por todos lados, de diferentes tamaños, formas y estilos. Algunos estaban rotos, otros cubiertos con telas o apoyados contra las paredes, como si no quisieran que los miraras. La abuela Clara era muy especial. Siempre estaba seria, hablaba en susurros, y me pedía que no entrara al desván, ni al dormitorio del fondo del segundo piso. Pero lo que más me inquietaba era que cada noche antes de dormir recorría la casa tapando todos los espejos con telas negras, como si ocultara algo. Cuando le pregunté por qué lo hacía, solo dijo: los espejos son portales, Matías. Y no todos los que se reflejan están vivos. El abuelo Ramiro era distinto. Era más tranquilo, aunque siempre tenía un aire ausente. Pasaba horas mirando por la ventana, murmurando cosas para sí mismo, como si hablara con alguien invisible. Durante el primer par de días no ocurrió nada extraño. Pero al tercero, cuando mi abuela salió a hacer compras al pueblo y me dejó solo, decidí curiosear. Subí al segundo piso y me acerqué al dormitorio prohibido. La puerta no tenía llave, solo estaba cerrada. Empujé lentamente y entré. El cuarto era oscuro, cubierto de polvo y con un olor a encierro insoportable. Había una cama con un dosel rasgado, un armario antiguo y en la pared del fondo, un espejo enorme, de marco dorado, agrietado en una esquina, sin cubrir. Lo miré por unos segundos, hipnotizado. Me acerqué. Y lo vi. Mi reflejo, pero no era igual. Tenía una sonrisa que yo no estaba haciendo. Era yo, pero no era yo. Retrocedí con el corazón acelerado y salí corriendo. Cerré la puerta con fuerza. Cuando la abuela regresó, no dije nada. Pero esa noche, algo cambió. Soñé que caminaba por la casa y todos los espejos estaban descubiertos. Cada uno mostraba una versión distinta de mí, uno sangraba por los ojos, otro tenía el rostro deformado, y uno más me susurraba cosas en un idioma que no entendía. Desperté sudando, con una sensación de vacío. Al día siguiente, mientras desayunaba con mis abuelos, vi que el espejo del pasillo estaba descubierto. Le pregunté a mi abuela por qué no lo había cubierto. Yo sí lo cubrí, dijo. Tal vez no fui yo quien lo destapó. Desde entonces, cada noche escuchaba susurros provenientes del segundo piso. A veces pasos, a veces golpes suaves. El abuelo empezó a comportarse más extraño aún. Una tarde lo encontré hablándole al espejo del baño. Se daba la espalda, pero su reflejo lo miraba fijo. Esa noche me desperté a las 3 de la madrugada. Mi habitación estaba helada. Al mirar hacia la puerta, vi una sombra moverse en el pasillo. Tomé mi linterna y la seguí, con el estómago encogido. Llegó hasta el dormitorio prohibido. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el espejo brillaba con una luz tenue, como si tuviera una vida propia. Y frente a él, estaba una figura pálida, encorvada. Cuando la linterna iluminó su rostro, descubrí que era yo. Pero no exactamente. Su piel era más gris, sus ojos estaban hundidos y sonreía con una mueca enfermiza. Me dijo: ya no quiero estar aquí. Cambiemos. Retrocedí. Cerré la puerta y bajé las escaleras corriendo. Desperté a mi abuela a los gritos. Ella no se sorprendió. Me abrazó fuerte, como si supiera que ese momento llegaría. Me llevó al salón y encendió una vela blanca. Ese espejo perteneció a tu bisabuela. Dicen que fue usado por una médium que practicaba sesiones espiritistas. Atravesó el umbral y algo se quedó atrapado en el cristal. Cuando eras bebé, te reflejaste en él y desde entonces
Tu reflejo quedó marcado. Le pedí que lo rompiera, que lo destruyera. Pero me dijo que no era tan simple. Que si destruía el espejo sin cerrar el vínculo, esa cosa, ese otro yo, podría escapar. Llamó a una mujer del pueblo, doña Inés, una especie de curandera que había ayudado a la familia antes. Ella llegó esa misma tarde con una cruz de madera, incienso y un frasco con sal negra. Subimos juntos al cuarto. Doña Inés nos pidió que formáramos un círculo. Encendió el incienso y comenzó a rezar en voz baja. El espejo empezó a temblar. Una grieta recorrió su superficie y la figura del reflejo comenzó a distorsionarse. Gritaba. Chillaba como un animal. De pronto, la superficie del espejo se onduló como agua. Doña Inés gritó, «Sal ahora, Matías, cierra el vínculo». Me acerqué temblando y pronuncié las palabras que ella me había enseñado minutos antes: lo que vive en el reflejo, regresa a su prisión. El espejo estalló con un estruendo, lanzando fragmentos por todo el cuarto. Me cubrí el rostro con los brazos. Cuando abrí los ojos, el espejo ya no estaba. Solo quedaban trozos de vidrio en el suelo y un silencio profundo. Mi reflejo era normal otra vez. Después de eso, la abuela Clara quemó todos los espejos de la casa. El abuelo Ramiro murió 2 semanas después. Según los médicos, de un paro cardíaco. Pero yo sé que algo se lo llevó. Algo que lo había estado siguiendo desde hacía tiempo. Quizás su reflejo no lo perdonó. Hoy en día, no tengo espejos en mi casa. Vivo solo y siempre evito mirar mi reflejo en vidrios o escaparates. No es paranoia. Es precaución. Porque a veces, muy de vez en cuando, siento que cuando parpadeo, mi reflejo no lo hace conmigo. Y entonces, recuerdo lo que me dijo mi abuela aquella última noche. Nunca mires fijamente tu reflejo por más de 10 segundos. Porque si te mira de vuelta, ya no eres tú. El susurro de la mecedora. Mi nombre es Camila y esta historia ocurrió cuando tenía 16 años. No sé si lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero todavía hoy, años después, no puedo estar sola en una habitación donde haya una mecedora. El sonido de la madera crujiendo lentamente me paraliza el cuerpo. Porque en mi memoria, ese sonido viene acompañado de un susurro que jamás olvidaré. Todo empezó cuando mi madre tuvo que viajar de emergencia por el trabajo. Era una ejecutiva muy ocupada, y como no tenía con quien dejarme, decidió enviarme durante un par de semanas a casa de mis abuelos maternos, en un pequeño pueblo llamado El Robledal. Un lugar con calles empolvadas, casas antiguas y un aire que siempre olía a eucalipto y leña. Mis abuelos, Elvira y Julián, vivían en una casa enorme de estilo colonial, rodeada de árboles altos y cubierta de enredaderas. Aunque era bonita por fuera, por dentro tenía una atmósfera pesada. Silenciosa. Como si alguien respirara bajito en cada rincón. El primer día todo fue tranquilo. Me mostraron mi habitación, un cuarto antiguo con muebles de madera oscura, una cama con cabecera de hierro forjado y, en la esquina, una mecedora que rechinaba solo con mirarla. Le pregunté a la abuela por qué estaba ahí y me dijo: «Era de tu bisabuela, pero ya nadie la usa». Durante el almuerzo, el abuelo Julián apenas hablaba. Comía en silencio, con movimientos lentos, mientras la abuela evitaba mirarme directamente a los ojos. Había algo extraño en ellos. Una tensión que no supe explicar. La primera noche me costó dormir. No era solo la incomodidad de un lugar desconocido, era algo más, un silencio antinatural. Como si la casa no quisiera que durmiera. Y a las 3 de la madrugada, lo escuché por primera vez. CRRR. 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 El rechinar pausado de la mecedora, moviéndose suavemente. Me levanté, encendí la lámpara y miré hacia la esquina. La mecedora se balanceaba. Sola. Me quedé congelada, con la piel de gallina. Me acerqué despacio y la detuve con la mano.
Sentí un escalofrío subir por mis dedos hasta el brazo. Como si la madera estuviera fría, pero viva. A la mañana siguiente, se lo conté a mi abuela. Ella palideció. Me pidió, casi suplicando, que no volviera a tocar la mecedora, que la ignorara si se movía. Me quedé mirándola, esperando alguna explicación, pero solo dijo: hay cosas que no se deben despertar, Camila. Cosas que dormían tranquilas hasta que alguien las mira. Esa noche, la sensación fue más intensa. Alrededor de las 2 de la madrugada, sentí que alguien me observaba. Me tapé hasta la cabeza, pero el sonido volvió. CRRR. 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 Y esta vez, vino acompañado de un susurro casi imperceptible. Como si una mujer hablara, pero sin formar palabras. Solo un murmullo pegado al oído. Cuando me destapé y miré hacia la mecedora, ya no se movía. Pero había algo diferente. Había un bulto en ella. Una silueta borrosa, como una sombra sentada. Parpadeé y desapareció. A la mañana siguiente, decidí investigar. Busqué por toda la casa y encontré un viejo álbum de fotos en una caja bajo la escalera. Entre las páginas, encontré una imagen que me hizo soltar el álbum. Era una mujer de rostro pálido, con un vestido antiguo y una expresión seca. Estaba sentada en la misma mecedora, en el mismo cuarto. En la parte trasera de la foto decía, Aurora, 1912. Le pregunté a la abuela, y finalmente me contó la verdad. Aurora fue su madre, mi bisabuela. Vivió toda su vida en esa casa y murió en esa habitación. Sufría de ataques de furia y delirios, hablaba con presencias que nadie más veía. La encontraron muerta sentada en la mecedora, con los ojos abiertos y una sonrisa deformada en el rostro. Desde entonces, nadie volvió a usarla. Pero a veces, decía la abuela, Aurora regresaba. Aquella noche fue la peor. Me despertó un sonido fuerte, como un golpe seco. Me incorporé y vi la mecedora moverse con violencia, como si alguien estuviera forcejeando. Y de pronto, se detuvo en seco. Luego, muy despacio, comenzó a girar hacia mí. Y la vi. La figura de una mujer, sentada, con la cabeza inclinada y los ojos clavados en los míos. Era la misma mujer de la foto. Tenía la piel ceniza, el cabello largo y revuelto, y una boca que murmuraba sin parar. No podía moverme. Estaba paralizada. Sentí que mi cuerpo se hundía en la cama, como si algo me sujetara. La figura se levantó lentamente de la mecedora y comenzó a caminar hacia mí, arrastrando los pies. Cuando llegó a mi lado, se inclinó y susurró algo al oído. No entendí las palabras, pero sentí como si algo me traspasara el pecho. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté al día siguiente con mi abuela llorando junto a mí. Me dijo que me había encontrado inconsciente. Tenía fiebre, pero ningún médico supo decir qué tenía. Me quedé 3 días en cama. En cuanto me recuperé, pedí que me llevaran de vuelta a casa. Nunca volví a El Robledal. Hoy, años después, sé que lo que vi fue real. Porque aún tengo pesadillas con Aurora. Porque a veces, cuando camino por la calle y paso junto a una tienda con una mecedora en la vitrina, la veo moverse. Suave. Rechinando. Y, a veces, solo a veces, oigo ese susurro de nuevo. CRRR. 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 Camila. Camila, ven a sentarte. El retrato en el desván. Me llamo Valeria, y esta historia la guardé en silencio durante muchos años. No porque dudara de lo que viví, sino porque sé que nadie me creería. Fue la última vez que visité la casa de mis abuelos, en un verano que marcó mi vida para siempre. Desde entonces, me cuesta mirar retratos antiguos, siento que me observan. Y no es una metáfora. Mis abuelos vivían en un pueblo olvidado por el tiempo,
rodeado de campos secos y casas que crujían con el viento. Se llamaba Santa Emilia, un lugar con calles de tierra y faroles que apenas alumbraban. La casa era enorme, de paredes gruesas, techos altos y ventanas con vidrios ondulados. Siempre tuvo un aire melancólico, como si guardara un dolor antiguo. Mis padres me enviaron allí porque necesitaban tiempo para ellos, y yo acepté sin protestar. Al menos, en casa de los abuelos había paz, o eso creía. El primer día fue tranquilo. Mi abuela Ángela, una mujer menuda pero enérgica, cocinaba como los dioses. El abuelo Salvador, en cambio, era más distante. Pasaba el día leyendo en su sillón de cuero, con un bastón apoyado a un lado. Apenas hablaba, pero sus ojos lo decían todo, estaba cansado o asustado. Mientras me instalaba en la habitación del segundo piso, noté una puerta al final del pasillo, con una cerradura oxidada. Le pregunté a la abuela qué había ahí. El desván, respondió seca. Está cerrado. No hay nada para ti allá arriba. Lo dejó ahí y cambió de tema. Pero en mi interior, la curiosidad despertó. Los primeros días no pasó nada extraño. Pero al caer la noche, la casa parecía transformarse. La madera crujía como si alguien caminara en la planta de arriba. Las ventanas vibraban con un viento que no sentía en la piel. Y una noche, escuché algo que me hizo sentarme de golpe en la cama. Un susurro. Apenas audible. Una voz femenina que decía mi nombre. Valeria. Valeria. Pensé que soñaba. Pero al mirar hacia la puerta, vi que la cerradura de la habitación se movía sola. No giraba, solo temblaba. Como si del otro lado alguien tratara de entrar. Al día siguiente, no dije nada. No quería parecer paranoica. Pero decidí explorar. Aproveché que la abuela salió a comprar al mercado y subí al desván. La puerta estaba cerrada con un viejo candado. Revisé en la cocina y encontré un manojo de llaves en una cajita de metal. Después de varios intentos, una llave encajó. El candado se abrió con un clic seco. Empujé la puerta. El desván era oscuro, con un fuerte olor a encierro y polvo viejo. Hacía frío, mucho más que en el resto de la casa. Solo entraba una línea de luz por una ventana pequeña y sucia. Y allí, en el centro del cuarto, había un objeto cubierto por una sábana. Me acerqué y la retiré lentamente. Era un retrato. Antiguo, enorme, en un marco dorado corroído por el tiempo. Mostraba a una mujer de rostro serio, piel blanca como el yeso, ojos oscuros e intensos. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y su expresión era inquietante. No triste. No enojada. Solo, vacía. Como si no estuviera viva. En el marco inferior, tallado en la madera, decía: Isidora, 1896. Sentí que el aire se volvió más denso. Algo en ese retrato me incomodaba profundamente. Lo cubrí de nuevo y bajé corriendo. Esa noche tuve pesadillas. Soñé que caminaba por el desván, pero no estaba sola. La mujer del retrato estaba sentada en una mecedora, moviéndose lentamente. Me miraba con esos ojos huecos, y repetía mi nombre sin mover los labios. Valeria, ven. Desperté sudando. El reloj marcaba las 3:13 de la mañana. Y justo entonces, escuché un golpe seco arriba. En el desván. Luego pasos. Lentos. Arrastrados. Fui a buscar a mi abuelo, pero cuando llegué al salón, lo encontré despierto, sentado en su sillón, mirando fijamente hacia la escalera. No fuiste tú, ¿verdad?, murmuró. Me congelé. ¿Qué quiere decir? No deberías haber entrado al desván, dijo, con los ojos apagados. A Isidora no le gusta que la despierten. Entonces, mi abuela apareció. Escuchó todo, me tomó del brazo y me llevó al comedor.
Me confesaron que Isidora era la hermana de mi tatarabuela. Había vivido en esa casa y había muerto allí. No fue una muerte normal, dijo la abuela. Se quitó la vida en el desván. Decía que las voces la querían llevar con ellas. Y desde entonces, el retrato quedó maldito. Cualquiera que lo mire sin permiso, lo escucha. A veces, lo sigue viendo incluso cuando ya no está. Quise irme esa misma noche. Pero mis abuelos me suplicaron que esperara al día siguiente. Dormí en el salón, cerca de ellos. Aún así, sentí la mirada de la mujer todo el tiempo. Y en la madrugada, la lámpara parpadeó. Las paredes crujieron. Y sentí la voz, ya no como un susurro. ¿Por qué me dejaste sola? La mañana siguiente, mis abuelos me llevaron con una señora llamada Doña Brígida, una curandera del pueblo. Ella me miró a los ojos, tocó mi frente y dijo. La vio, y ella la vio también. Hay que cerrar el vínculo. Esa misma tarde, subimos al desván. Doña Brígida roció sal negra, encendió copal y rodeó el retrato con un hilo rojo mientras rezaba en voz baja. Luego, me pidió que le hablara a Isidora, como si estuviera viva. No sabía qué decir. Pero algo me nació del pecho. Perdóname por mirar sin saber. No quise hacerte daño. El aire se volvió frío. El retrato tembló. La sábana voló sola, y por un momento, la imagen de la mujer cambió. Sonrió, levemente. Una lágrima parecía correr por su mejilla pintada. Doña Brígida selló el retrato con símbolos que no comprendí. Me miró y dijo: No la provocaste. Solo despertaste su tristeza. Esa fue la última vez que vi a mis abuelos. Hoy, el desván sigue cerrado y el retrato oculto bajo llave. Pero a veces, cuando paso junto a un cuadro o un espejo antiguo, siento una punzada en el pecho. Como si alguien me recordara. Como si desde el otro lado del lienzo, unos ojos siguieran buscándome en silencio. Y cuando todo está en calma, aún escucho su voz. Valeria, ¿te acuerdas de mí?